En este video vamos a explorar el análisis de velocidad de cada uno de los eslabones de un mecanismo de 4 barras dentro del análisis cinemático de mecanismos planos como paso subsecuente del análisis de posición. Los métodos gráficos los veremos a través de ejemplos en software y aquí veremos el método analítico vectorial y lo desarrollaremos en Excel en un video posterior, tomando en cuenta lo realizado para el desarrollo de posición con este mismo software. La velocidad está definida como la razón de cambio de posición de un punto respecto al tiempo. La velocidad puede ser angular o lineal. Cuando es angular, la definimos como el cambio de posición del ángulo respecto al tiempo. Si es lineal, está definida como el cambio del lugar del vector de posición respecto al tiempo. La figura muestra un eslabón PA en rotación pura con pivote en A en el plano XY. Su posición está definida por el vector de posición RPA. Se requiere conocer la velocidad del punto P cuando el eslabón se somete a una velocidad angular omega. Si se representa el vector de posición RPA como un número complejo en forma polar, tenemos que RPA es igual a P E a la JT, donde P minúscula es la longitud escalar del vector. Al efectuar la derivada, obtenemos la velocidad del vector VP. Si esta ecuación la sustituimos por la identidad de Euler y tomamos en cuenta los números imaginarios en el plano cartesiano, donde vemos que j al cuadrado cambia el signo, nos da menos el vector, entonces tenemos que la velocidad del punto P es igual a la longitud escalar de la velocidad angular por menos el seno del ángulo θ más j coseno del ángulo θ. En esta figura vemos un sistema diferente y un poco más complicado en el que el pivote A ya no está inmóvil, tiene una velocidad conocida como VA y es parte del carro trasladante. Este eslabón sería el equivalente al eslabón 3 de un eslabonamiento de 4 barras. Ahora hay una diferencia de velocidad a la que denominamos como V de P dado A. En la parte B de la figura vemos que la velocidad de P dado A es igual a la velocidad de P menos la velocidad de A. Esta sería una solución gráfica. De acuerdo a la figura, tenemos la siguiente ecuación para los vectores de posición, que ya la habíamos visto anteriormente. El vector R2 más el vector R3 menos el vector R4 menos el vector R1 es igual a 0. Usamos la representación polar para cambiar nuestra ecuación de lazo cerrado. Si derivamos la ecuación de posición anterior respecto al tiempo, obtenemos esta ecuación en donde vemos que la derivada del ángulo θ2 respecto al tiempo es igual a la velocidad angular 2, la derivada del ángulo θ3 respecto al tiempo es igual a la velocidad angular 3 y la derivada del ángulo θ4 respecto al tiempo es igual a la velocidad 4. Sustituyendo estos valores en la primera ecuación, vamos a obtener esta ecuación que está en negritas. Y esta ecuación es similar al vector de velocidad A más el vector de velocidad de B dado A menos el vector de velocidad de B igual a 0. Si sustituimos estos valores por la identidad de Euler, vamos a obtener estas ecuaciones para el vector de velocidad de A, para el vector de velocidad de B dado A y para el vector de velocidad de B. Una vez que obtuvimos esta ecuación, la ecuación de velocidad
que se obtuvo derivando la ecuación del vector de posición, sustituimos por la identidad de Euler y obtenemos la componente real imaginaria del vector de velocidad. La componente real sería la del componente X y la componente imaginaria la del componente Y, obteniendo esta ecuación. En la siguiente parte de la ecuación lo único que hicimos, la literal J entra multiplicando a lo que está dentro del paréntesis y aquí lo tenemos como J cuadrada en cada uno de los términos. J cuadrada lo que hace nos cambia el signo, por lo tanto la ecuación final quedaría de esta forma con el signo cambiado. Habíamos dicho que hay un giro de 90 grados del vector de velocidad respecto al vector de posición. De esta ecuación separamos las componentes de X y las componentes de Y obtenemos estas ecuaciones. Tenemos ya dos ecuaciones para dos incógnitas, que sería la velocidad angular 3 y la velocidad angular 4. Si resolvemos por sustitución esas ecuaciones, obtenemos la velocidad angular 3 de esta forma y la velocidad angular 4 de esta forma. Para obtener los valores del vector de posición, que ya lo habíamos visto, pues los tenemos de estas que serían nuestras ecuaciones, y en la figura vemos la representación gráfica de los vectores de velocidad de B, del vector de velocidad de B dado A y del vector de velocidad de A, con su representación gráfica en la parte derecha de los vectores.